antes de ir con el maestro Alfonso Zárate y su colaboración semanal, comentemos por qué esto ha venido surgiendo a lo largo de, bueno, de los últimos días. Mucha gente se pregunta si tendrá vida Morena después de López Obrador. Vamos, es un planteamiento muy audaz el que haces tú en tu propuesta de comentario. Te escuchamos con mucha atención. Pepe, yo creo que un tema inevitable de la reflexión política es el relativo a la longevidad de esto que se llama cuarta transformación. Entonces, algunos se preguntan si tendrá una vida tan larga como la que tuvo el Partido de la Revolución Institucionalizada, que empezó como Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana y finalmente PRI, y que duró 71 años. Y bueno, aunque esta enorme concentración de poder que ha logrado la 4T parecería anticipar una hegemonía añosa, hay datos que podrían llevar a acortar su permanencia. Mencionaría los que creo más importantes. Por un lado, es muy importante reconocer que la clase política morenista no tiene vida propia, que depende de lo que decida su fundador, Andrés Manuel López Obrador. Y hay que tener presente que López Obrador rebasa los 70 años, que ha sufrido 2 infartos y que enfrenta diversas enfermedades crónicas. Pero lo más importante, Pepe, que Andrés Manuel no es un dirigente institucional, sino un caudillo. Octavio Paz decía que los presidentes mexicanos eran dictadores constitucionales, pero no caudillos. En contraste, el caudillo es el hombre que está más allá de la ley, que crea la ley. Y eso es lo que es López Obrador. Y entonces la pregunta es, si desapareciera Andrés Manuel, ¿quién conduciría a esa mixtura de intereses, facciones, egos que exhibe la clase política obradorista? Y un primer impulso de los cabecillas de los distintos grupos será apropiarse del partido movimiento y con ello de las cuotas de poder y de su jugoso presupuesto. Pero El ahí, problema, pero ahí, Pepe, es que, ¿sí? ahí no está la figura de, hay que decirle, señor Andy. Bueno, me Sí, refiero a Andrés Manuel López Beltrán. sin duda, yo creo que el problema es que en el momento actual ninguno de los cabecillas tiene con qué. Los más visibles, ya sabemos, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, son políticos menores, trepadores sin escrúpulos o personajes de la farándula. Y su heredero natural, que es Andrés Manuel López Beltrán, tiene como único capital político llevar el nombre de su padre. Un segundo factor que podría acortar la longevidad de la 4T es el económico. Andrés Manuel pudo convertir en obras de gobierno como el aeropuerto de Tizayuca, Felipe Ángeles, la refinería Olmeca, el Tren Maya, la megafarmacia, una serie de proyectos en los que se ha dilapidado miles de millones de pesos y que van a seguir costando en el futuro porque nunca derivaron de un ejercicio de planeación y carecen de viabilidad financiera. Entonces, Andrés Manuel pudo realizar todos estos proyectos porque se apropió de los recursos de instituciones como ProMéxico, como el Consejo de Promoción Turística, como el Instituto de los Emprendedores, y cuando no le alcanzó todo esto, pues despojó el capital que tenían los guardaditos, los fondos para la estabilización que dejaron los gobiernos neoliberales y desde luego más de 100 fideicomisos. Entonces, al gobierno actual, al gobierno de la presidenta Sheinbaum, solo le queda para mantener los programas sociales, que además es una condición indispensable para la sobrevivencia del régimen, quitarle recursos a sectores tan importantes como el educativo, el de salud, el de infraestructura y desde luego también recurrir a un mayor endeudamiento que cada vez le sería más costoso al régimen o recurrir a la emisión de dinero. Pero en el momento en que no haya con qué sostener las pensiones, el enorme respaldo social se va a revertir y podría dar lugar inclusive a una ira popular. Luego, otro dato más que podría acortar la vida de la 4T, en el frente exterior, la intervención descarada de Trump, la expulsión de cientos de miles de migrantes, la caída de las remesas
y la difusión, por ejemplo, de expedientes que muestren la colusión de destacados miembros de la 4T con el crimen organizado. Pensemos en Rubén Rocha de Sinaloa, en Américo Villarreal de Tamaulipas, en fin. Y está también otro factor importante que es los límites del pragmatismo. ¿Cuánto más soportarán los auténticos demócratas y auténticos de izquierda que aún militan en Morena la compra descarada o la intimidación de sujetos que ellos sienten despreciables, que toda su vida estuvieron con el PRI y que se vendieron para hacer posible la construcción de mayorías calificadas, pero que son realmente corruptos, que fueron purificados por la 4T? Y un elemento más, el maltrato a sus aliados del PT y del Verde, que los va a obligar a un deslinde que desde luego pondría en riesgo sus mayorías calificadas. Entonces tenemos una serie de elementos, Pepe, y las disputas y los jaloneos entre los morenistas, que cada vez son más evidentes, y la elección intermedia que vendrá en el 2027 para la Cámara de Diputados. Si la oposición logra quitarle la mayoría absoluta a Morena y a sus aliados, va a tener en sus manos dos atribuciones extraordinarias: la aprobación del presupuesto y de la cuenta pública. Así que concluyo diciendo que quienes observan con agobio lo que parece una larga permanencia de la 4T, hay que decirles que ese no es el único escenario posible y que son muchas las condiciones que pueden interrumpir este proyecto. Pues muchas gracias, Alfonso. Como siempre, gracias por esta colaboración. Un abrazo, Pepe. Un abrazo grande. Hoy fue a distancia debido a las condiciones climatológicas, la lluvia, los encharcamientos, en fin, hicieron imposible el traslado del maestro Zárate, quien es sociólogo, usted lo sabe, analista político. Él escribe en el periódico El Universal todos los jueves su columna Los usos del poder, mismo nombre que usamos en este espacio de Grupo Fórmula. También es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, una firma de estrategia y comunicación política encabezada por el maestro Zárate, a quien nos honra con su presencia y colaboración semanal. Hagamos una pausa muy breve, volvemos enseguida. José Cárdenas informa. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula.